Hola con todos y con todas, mi nombre es Angie Toapanta, soy abogada sindicalista, trabajo en el Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo y también en Laboralistas de Estudio Jurídico. El centro es una organización que se constituyó hace alrededor de 4 años y está conformado únicamente por abogadas, laboralistas y sindicalistas que tenemos como fin poner nuestro trabajo al servicio del movimiento sindical y obrero. Durante estos años hemos trabajado en varias líneas de acción. Una de ellas ha sido la investigación sobre el estado y situación del movimiento sindical. La otra ha sido el litigio y acompañamiento jurídico a organizaciones sindicales de primer, segundo y tercer grado. Y la última ha sido un componente muy importante de educación sindical. En el marco de estos ejes también hemos trabajado una línea de investigación muy concreta con respecto a la sindicalización por rama en el Ecuador. Y justamente la exposición que quiero presentarles a ustedes hoy tiene que ver con el estado actual de la sindicalización por rama en el país. Para esto voy a compartir la pantalla para que puedan tener acceso a la presentación que elaboré para esta clase. Antes que nada, lo que me gustaría empezar diciendo es que la sindicalización por rama no era un tema nuevo en el Ecuador, sino que la estructura sindical ecuatoriana inició como una estructura por rama. Sin embargo, con el pasar de los años y con varias reformas legales que no vamos a ver en este momento, la sindicalización por rama fue desplazada fuertemente por lo que hoy se conoce como la sindicalización por empresa. Y en ese marco han pasado varias cosas interesantes, puesto que las organizaciones sindicales, algunas en unidad, otras por separado y otras, por supuesto, sin compartir el criterio, han pensado en cómo regresar a la sindicalización por rama, sobre todo durante las últimas 2 décadas. En este sentido, hay ejercicios interesantes de lo que puede haber sido un sindicato por rama. Una de las partes que a mí me parece más importante es comenzar hablando del primer sindicato por rama que se registró ya después del 2000. Este es la UNTA, la Unión Nacional de Trabajadores Remunerados del Hogar, más conocido como UNTA por sus siglas. Es una organización que nace en Guayaquil y obtiene su registro jurídico en el año 2008. Esta organización es un sindicato por rama y se constituye y se registra ya en el contexto donde el gobierno y los gobiernos en general no habían permitido registro de organizaciones ramales, sino solamente organizaciones por empresa. El registro de la UNTA es realmente un caso de los más emblemáticos que, como digo, sucedió en el año 2018 y fue justamente por la iniciativa de las compañeras organizadas que trataron de impulsar varias cosas. En primer lugar, la ratificación de varios convenios internacionales que tenían que ver con el sector de las trabajadoras del hogar. Uno, el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo y el otro, el convenio 190 de la misma OIT. Las compañeras encabezan esta lucha, pero también encabezan y apoyan varias reformas legales que beneficiarían al sector en el año 2015. Y es así que ya con el convenio 189 aprobado, el convenio sobre trabajadores domésticos, la UNTA solicita su registro oficial como un sindicato de rama y en efecto el Ministerio del Trabajo aprueba su registro, insisto, como un sindicato de rama. Cuando revisamos el estatuto de la UNTA, vemos que la UNTA es realmente lo que soñamos como el regreso de la sindicalización ramal, ya que el estatuto de la UNTA reconoce que es un sindicato que agremia a las trabajadoras del hogar, tanto del sector público como del sector privado, en relación de dependencia, autónomas e incluso informales, y que su representación tiene un alcance nacional. ¿Por qué la UNTA fue registrada como un sindicato por rama y otras organizaciones sindicales no fueron registradas como sindicatos por rama? Es una pregunta que rondó mucho en la cabeza de varias personas durante mucho tiempo y lo que entendemos de la propia historia que cuentan las lideresas como Leni Quirós es que en ese momento ellas hicieron mucha incidencia no solo a nivel nacional con paralizaciones y manifestaciones frente al Ministerio del Trabajo, sino que también acudieron a Ginebra, a la Organización Internacional del Trabajo, para exponer por qué era necesario que en virtud del convenio 189 ellas obtuvieran su registro sindical. Y en este panorama la UNTA se convierte en un caso extraño para el momento, porque de manera discrecional
sin ningún criterio justificado, el Ministerio del Trabajo decide registrar a la UNTA como un sindicato por rama y eso en buena hora abrió posibilidades de lucha para futuras interpretaciones de cómo estaba actuando el Estado ecuatoriano. Antes de la UNTA, debo decir, conocemos que existió otro sindicato del mismo sector, Sinutre, que también había obtenido su registro sindical. Sin embargo, sobre Sinutre no volvimos a tener información. De hecho, no conocemos si es que todavía está funcionando como un sindicato de rama. Sin embargo, tampoco hemos logrado tener acceso a la información de su registro, por lo que no podríamos saber si también fue registrada como tal, como un sindicato de rama. Y en la literatura se había encontrado alguna evidencia de que durante el 2000 también existió un sindicato de estibadores ramal, pero tampoco hemos logrado tener acceso a esa información. Así que el ejemplo más claro de lo que podríamos decir fue un sindicato por rama durante las últimas décadas ha sido la UNTA de manera comprobada. La UNTA hasta la actualidad viene funcionando como un sindicato ramal, tal como lo ha dicho su estatuto, y en ningún momento el Ministerio del Trabajo ha impedido su funcionamiento, excepto en lo que refiere a la contratación colectiva ramal, que les voy a explicar un poquito más adelante. Luego de esto que sucede en el año 2008, es necesario considerar que había otra organización sindical del sector bananero que también estaba intentando obtener su registro como una organización de rama. En el año 2021, este sindicato obtiene una sentencia por parte de la Corte Provincial de Justicia. Este caso lo llevamos nosotras en su momento. Y esta sentencia, como dice el titular de Wambra Medio Comunitario, se leyó como un triunfo sindical, no solamente para el sector de los trabajadores del banano, sino también para las y los trabajadores en general, por tres razones fundamentales. La sentencia marca un antes y un después de todo lo que se había conocido como la lucha por este regreso a la sindicalización por rama. En primer lugar, porque la sentencia determina que el Ministerio del Trabajo no tuvo ninguna justificación para haber negado el registro de esta organización sindical, conociendo que anteriormente ya le había otorgado el registro como organización ramal a otras organizaciones como la UNTA, por ejemplo, y la SINUTRE en su momento. Asimismo, la sentencia ordenó que el Ministerio del Trabajo se abstenga de negar el registro de organizaciones sindicales por rama, porque no había una prohibición normativa en ese momento y tampoco existía un criterio que justifique por qué no se podían registrar organizaciones ramales. Y la tercera cosa que dispuso la sentencia es que el Ministerio del Trabajo reglamente la sindicalización por rama en el país, a fin de que existan reglas más claras de cómo debe funcionar un sindicato por rama, cuáles son los requisitos a presentar, como lineamientos de la contratación colectiva ramal, entre otras cosas. Lamentablemente, esta sentencia demoró en ser cumplida a totalidad. A la fecha podemos decir que todavía no se ha cumplido porque luego de esta sentencia varias organizaciones sindicales intentaron registrarse como sindicatos de rama y el Ministerio del Trabajo les negó. Tengo en mente solo tres de ellas. La primera, una organización de trabajadores del manglar. La segunda es una organización de trabajadores de plataformas digitales. Y la tercera es una organización de técnicos audiovisuales y cinematográficos. A la tercera organización nosotras asesoramos en el proceso de registro y por supuesto conocemos que el Ministerio del Trabajo no quiso reconocer la sentencia, no quiso aplicar la sentencia. Y su excusa es que la sentencia se emitió en un caso en concreto y debería ser únicamente aplicada en un caso en concreto, cuando la sentencia es muy clara al decir que debe aplicarse para todas las personas y organizaciones que soliciten su registro como una organización ramal. Entonces, un poquito volviendo, el estado actual del cumplimiento de la sentencia es que el Ministerio del Trabajo insiste en negar el registro de organizaciones sindicales por rama después de la sentencia y también después de la sentencia no ha cumplido con reglamentar la sindicalización por rama en el país. Es decir que esto al momento, incluso después de un sindicato reconocido de manera oficial por el gobierno, por el Estado ecuatoriano y de un sindicato registrado por sentencia judicial,
el Estado ecuatoriano continúa sin reconocer la sindicalización por rama. Otra cosa que hay que agregar sobre este proceso es que el Ministerio del Trabajo, luego de la sentencia de segunda instancia, interpuso una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. En esta acción extraordinaria de protección, el Ministerio del Trabajo señalaba que ellos no podían registrar sindicatos por rama porque no estaba expresamente establecido en la norma. Y asimismo, indicaban que no podían irse en contra de las propias normas que ya tiene establecidas el Código del Trabajo y solicitaban dejar sin efecto esta sentencia. El caso ahora se encuentra en la Corte Constitucional. Esperamos que pueda tener también una pronta solución. Y en el contexto actual es donde se está moviendo un poquito más el juicio. Ahora, ¿por qué es importante la sindicalización por rama? Nosotros, después de varias reformas legales, sobre todo a partir de las reformas que sucedieron en el año 2008 durante el gobierno de Rafael Correa, tuvimos graves afectaciones a la organización sindical en general y a la organización en el sector público. De hecho, las prácticas antisindicales durante ese periodo llegaron al punto de crear una central sindical que fuera progubernamental y que hasta la fecha ha seguido funcionando como una central progubernamental. De esas acciones creadas durante el gobierno de Rafael Correa, muy pocas han podido ser revertidas y la mayoría siguen en pie y de hecho muchas han sido revividas por el actual gobierno de Daniel Noboa. Todo ese declive sindical nos ha llevado a que en el momento solo tengamos un 2.39% de tasa sindical y una tasa de negociación colectiva que no podemos medir porque realmente el Ministerio del Trabajo tampoco tiene cifras claras de cuántos contratos colectivos hay, cuántos de ellos son revisiones y lo mismo con las organizaciones sindicales. No tiene muy clara cuántas organizaciones sindicales hay. De hecho, como pueden ver en este gráfico, la organización por empresa es una organización que según el Código del Trabajo debería hacerse con 30 personas como mínimo. Y nosotros siempre hemos cuestionado entonces dónde se podría hacer organización sindical, ¿no? Por lo menos en el sector privado, que es parte de la muestra de este gráfico. Como ustedes pueden ver en este gráfico obtenido de la Superintendencia de Compañías, el 66.66% de las empresas en Ecuador son microempresas, es decir, son empresas que tienen de 1 a 9 trabajadores. Y en ese 66.66% sería absolutamente imposible constituir una organización sindical por empresa, ya que como claramente se indica en el Código del Trabajo, el requisito es que al menos tengamos 30 personas trabajadoras para hacer una organización por empresa. Luego le siguen las pequeñas empresas que van desde los 10 hasta los 49 trabajadores y las medianas empresas que van desde los 50 en adelante y las grandes empresas que tienen 200 trabajadores o más. Entre las pequeñas y medianas empresas, digamos que hay una probabilidad de hacer organización sindical. Sin embargo, también hemos visto que es una práctica recurrente que las empresas no lleguen a tener 30 trabajadores registrados, sino que puedan tener menos número de personas registradas, un porcentaje bajo facturación o a su vez contratados de manera informal, es decir, sin ningún tipo de registro, únicamente con el ánimo de no llegar a 29 a 30 personas trabajadoras. Asimismo, otra de las prácticas empresariales que se ha identificado es la constitución de varias empresas o grupos empresariales con el ánimo de atomizar o desagregar un poco la actividad empresarial y así por grupo empresarial o por empresa no se llega al requisito mínimo de 30 personas trabajadoras. Es decir que donde podríamos tener certeza de que se podría organizar un sindicato, una asociación, sería apenas en el 3% del sector empresarial que conforman las grandes empresas. Las grandes empresas, como les mencionaba, tienen más de 200 trabajadores y trabajadoras. El problema entonces está en que en Ecuador, en términos reales, solo podríamos hacer sindicatos en ese 3%, que a pesar de que no se ve ahí, evidentemente es el porcentaje más reducido de todo el pastel que estoy exponiendo. Y de hecho, como pueden ver, la provincia con mayores ingresos a nivel nacional por actividad empresarial es el Guayas, ¿no? La actividad empresarial nunca se ha reducido
y los ingresos tampoco. Como pueden ver en el gráfico de abajo, en realidad los picos siguen creciendo, siempre siguen creciendo y exponencialmente se han mantenido. Ahora, en este sentido, lo que nosotros siempre observamos es que la sindicalización por rama es una respuesta a la situación de la creación de empresarial en Ecuador. Porque si tuviéramos sindicalización por rama, significaría que todas las personas que trabajan en estos grupos empresariales catalogados como pequeña, mediana, micro y grande empresa tuvieran la oportunidad de sindicalizarse independientemente de cuántos trabajadores tenga cada empleador, ya que la sindicalización por rama es una forma de organización en la cual no depende tanto de quién es mi empleador, sino más bien del sector al que pertenezco. De manera que yo no debería tener 30 personas contratadas, sino que más bien dependería de cuántas personas nos agrupemos por sector para decidir conformar un sindicato por rama. Para nosotros sería maravilloso, por ejemplo, pensar en una organización ramal que incluya, por supuesto, por rama, tanto a los trabajadores de la micro como a un segmento de la pequeña, como a un segmento de la mediana, como a un segmento de la grande. Y nos parece que esta es la forma más adecuada de un poco romper el pastel que ustedes ven en la pantalla, porque el pastel en este momento, tal como está dividido, se ha convertido en un límite, donde básicamente no podemos hacer organizaciones sindicales por la propia estructura empresarial y por la propia estructura del negocio del país. Ahora, lo interesante también de esta gráfica es que muchos de los gremios empresariales representan solamente el 3% del sector empresarial y el 66.66% de microempresas generalmente no están asociadas con las grandes empresas. Al contrario, su papel dentro de la economía ha sido un papel de disputa del mercado y tal vez hasta de resistencia en contra de los monopolios que significan las grandes empresas. Consideramos entonces que el 66.66% no es algo homogéneo, sino que también es algo heterogéneo. Ahí se encuentran emprendedores, emprendedoras, gente que perdió su trabajo, gente que también fue despedida y que de alguna manera ha iniciado algún tipo de negocio. Entonces, en ese 66.66% no estamos viendo a una contraparte absolutamente empleadora o patronal, sino que también estamos viendo a clase obrera, a gente que posiblemente también esté ganando el básico menos o un poco más, pero que al final del día sigue dependiendo de lo poco que tiene. Para estar un poco más clara en esta diferencia de dónde surge esta negativa del gobierno para no querer implementar la sindicalización por rama ya en 2024, después de todo lo que hemos visto, ¿no? Después de haber visto a la UNTA, la sentencia, cómo no se ha cumplido la sentencia, cuál es el estado empresarial del Ecuador y de esta necesidad que tenemos de tener una sindicalización por rama activa y no solo litigiosa. Me parece importante enfatizar un poco en de dónde surge esto, porque el Ministerio del Trabajo insiste en que este tipo de organización sindical no es un tipo de organización regulada en el Ecuador. Y para esto quería centrarme un poco en lo que ya dice el Código del Trabajo. El Código del Trabajo en su artículo 443 dice que para ser una organización sindical, sea una asociación o un sindicato, el requisito mínimo es contar con 30 personas trabajadoras. Estas 30 personas trabajadoras deben cumplir con varios requisitos que están expresamente establecidos en el artículo 443. Cuando ustedes lean este artículo, jamás van a encontrar Cuando ustedes leen este artículo, jamás van a encontrar que el Código del Trabajo diga expresamente que solo se puede hacer sindicatos por empresa. Nunca van a encontrar eso en ninguna parte de este artículo. Pero tampoco van a encontrar que diga que pueden hacer organizaciones de una forma diferente a la de empresa. Y es por eso que nosotros siempre hemos apelado a lo que el Convenio 87 sobre libertad sindical y derecho de sindicalización dice sobre la libertad sindical. De acuerdo con el Convenio 87, todas las personas tendríamos derecho de organizarnos de la forma en la que nos parezca. Y eso puede ser desde un sindicato de empresa, pasando por un sindicato de oficio, hasta un sindicato gremial y, por supuesto, hasta los sindicatos por rama de actividad o los sindicatos industriales.
tanto de primer como de segundo y de tercer grado. Evidentemente, al ser un convenio ratificado por el Estado ecuatoriano, es de directa e inmediata aplicación. Entonces, para nosotros, en realidad, no habría ningún vacío, como ha manifestado el Ministerio del Trabajo, sino una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico y del corpus juris internacional. En ese sentido, si es que ustedes ya acabaron de revisar este artículo, se van a dar cuenta que, como les mencionaba, en ningún momento dice que las organizaciones sindicales que las y los trabajadores deban pertenecer o están en relación de dependencia con un mismo empleador. Esa parte no existe en nuestra legislación y tampoco existe lo contrario. Ahora, hasta antes de la última ministra del Trabajo, de hecho hasta antes del año 2024-2023, teníamos un reglamento de organizaciones laborales que de manera para nosotros inconstitucional establecía, ahí sí de manera camuflada, que los 30 trabajadores debían estar en relación de dependencia con un mismo empleador. Lo decía de manera camuflada. Como esta situación ha llegado en varias ocasiones a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT en sus informes, casi en todos los informes anuales, ha sido reiterada en decir que en primer lugar, los 30 trabajadores es un requisito excesivo, que en segundo lugar, la sindicalización debería permitirse en todos los niveles, en todas las formas que las organizaciones sindicales decidan. Entonces, el Ministerio del Trabajo en particular ha cometido violaciones severas en contra del Convenio 87 sobre libertad sindical. Esas son las observaciones más potentes, digamos, sobre este tema, porque luego hay varias observaciones que también se ha hecho desde OIT y desde el Comité de Libertad Sindical también de OIT. Ya en 2024, la actual ministra del Trabajo actualizó el reglamento de organizaciones laborales. Nosotros en principio pensábamos que este artículo que estoy proyectando, el artículo 3, traía la organización sindical por rama. En principio lo pensamos así. Porque claro, de la lectura vemos que nos dice que las clases de organizaciones laborales son, por ejemplo, las de primer grado, aquellas asociaciones de trabajadores de toda clase que se encuentran bajo relación de dependencia de un mismo empleador y aquellas que agrupan a trabajadores de una misma profesión, oficio o actividad. Entonces, por esta segunda frase, a partir del y, pensábamos en el inicio que tal vez estaba permitida ya la sindicalización, perdón que me quedo sin voz, por la segunda parte de este párrafo que acabo de leer, pensábamos que se había permitido ya la sindicalización por rama en el país con esta reforma de este año. Y por un momento pensamos que toda la incidencia que habían hecho las organizaciones sindicales y más recientemente el Frente Unitario de Trabajadores en los informes anuales de OIT, pensábamos que ya se abría paso a la sindicalización por rama en el país. Sin embargo, nos topamos con un escenario completamente diferente. Frente a la duda, lo primero que hicimos fue preguntar de manera directa a funcionarios del Ministerio del Trabajo si es que ya podíamos registrar sindicatos por rama y nos dijeron que no. Luego nos pasó con el sindicato de técnicos del cine. Cuando intentamos registrar el sindicato, nos dijeron que no. Y tiene que ver ya con este artículo. La interpretación que está haciendo el Ministerio del Trabajo en este momento, y que no la digo yo, sino que lo han dicho ellos expresamente en los documentos que han ingresado a la Corte Constitucional dentro del caso de sindicalización por rama, ellos dicen que este artículo no garantiza la organización ramal, o mejor dicho, que la garantiza, pero solamente si es que se trata de un mismo empleador. Es decir, estaríamos hablando de los sindicatos por grupos empresariales. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, espero no estar equivocada. De lo que hemos entendido, el discurso actual del Ministerio del Trabajo es que solamente pueden organizarse sindicatos por ramas siempre que pertenezcan a un mismo empleador. Aplicando esto a la realidad, podríamos decir que los trabajadores del grupo El Rosado, por ejemplo, o de La Favorita, al tener un mismo empleador, podrían agruparse por rama de actividad según la ministra del Trabajo
porque pertenecen. Eso es una interpretación bastante diferente, ¿no?, a lo que ya ha dicho la Organización Internacional del Trabajo, y es una interpretación bastante discrecional de la propia norma que emitió el Ministerio del Trabajo. En ese sentido, lo único que nos ratifica la ministra del Trabajo actual es que la organización ramal todavía no está permitida y que todavía no se puede hacer organizaciones, o mejor dicho, sí se puede hacer organizaciones sindicales por rama en el país. El problema es que el Ministerio del Trabajo no las quiere registrar y las organizaciones tienen que acudir a otras vías como la judicial o a la Organización Internacional del Trabajo para poder tener criterios, informes o resoluciones judiciales que apoyen su registro. Y antes de mostrarles un insumo importante que tenemos desde el Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo, únicamente quisiera agregar una actualización del estado de la sindicalización por rama a 2024, y para eso voy a volver a la UNTA. Cuando nosotros empezamos a asesorar a la UNTA como un sindicato de rama, una de las cosas que les propusimos empezar a disputar fue justamente la negociación colectiva ramal, porque la UNTA, como ya estaba registrada, en este momento ese ya no era un problema para ellas. De hecho, ellas habían venido trabajando como un sindicato de rama sin ningún tipo de obstáculo y con plena libertad y reconocimiento del Estado. Les planteamos entonces avanzar hacia un contrato colectivo ramal. Como la UNTA representa a todas las trabajadoras del hogar a nivel nacional, afines también, y representa independientemente del tipo de contrato de trabajo o del tipo de relación laboral o civil, presentamos un proyecto de contrato colectivo. El problema aquí es que la UNTA, o mejor dicho, las trabajadoras de la UNTA son tan heterogéneas que algunas están registradas en la Seguridad Social, es decir, tienen identificado a su empleador; otras no tienen identificado a su empleador de manera oficial, sino que trabajan de manera informal; y otras son trabajadoras autónomas que de alguna manera sí tienen identificado a su empleador. Pero nosotros dijimos, si es obligación del Estado ecuatoriano promover la organización sindical y la negociación colectiva, de acuerdo con el Convenio 98, 97 y la Recomendación 154 de la Organización Internacional del Trabajo, en ese sentido lo ideal sería pedirle al propio Estado que sean ellos quienes notifiquen a todos los empleadores del sector. Es un sindicato por rama heterogéneo que representa a trabajadoras en relación de dependencia, a trabajadoras informales, a trabajadoras autónomas, etcétera. La UNTA necesitaba notificar con el proyecto de contrato colectivo a todos los empleadores del sector, recordando que el alcance de representación de la UNTA es nacional y es también abierto. Cuando le pedimos al Ministerio del Trabajo que sean ellos quienes de su propia base de datos saquen los nombres, direcciones de correo electrónico y direcciones físicas para notificar el contrato colectivo, nunca recibimos una respuesta ni afirmativa ni negativa. El Ministerio del Trabajo lo único que nos dijo fue que la UNTA debería tener el registro de quiénes son los empleadores del sector para poder hacer negociación colectiva, y que era obligación de la UNTA adjuntar este registro. Evidentemente le dijimos al gobierno de Daniel Noboa que esto no era así, que a quien le corresponde guardar esa información es al Ministerio del Trabajo. Recordemos además que el Ministerio cuenta con la plataforma SUT, el Sistema Único del Trabajo, y en este Sistema Único del Trabajo se registran todos los empleadores y a su vez registran a todos los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia. Sin mayor motivación, sin mayor argumento, el Ministerio del Trabajo únicamente decidió negar el trámite del proyecto de contrato colectivo ramal de la UNTA, sin ningún tipo de justificación. Y este caso actualmente se encuentra en apelación y pronto también subirá a instancias judiciales y a la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, un poco para resumir lo que hemos visto hasta aquí. Primero, la sindicalización por rama sigue siendo una disputa, sigue siendo una lucha para que pueda volver al Ecuador. Segundo, el Ministerio del Trabajo insiste en negar el registro de organizaciones ramales a pesar de que ya hay una sentencia.
Tercero, el Ministerio del Trabajo se ha negado a reglamentar la sindicalización por rama. En su lugar, lo que hizo fue emitir un nuevo reglamento que parecería que trae de vuelta la sindicalización por rama, pero que ya en la práctica ha significado que no ha habido cambios. Y cuarto, hay sindicatos por rama que han intentado avanzar hacia la negociación colectiva ramal, pero el Ministerio del Trabajo nuevamente lo ha negado. Y esto, insistimos, es importante, sobre todo en el contexto de la estructura económica empresarial que tenemos en el país y también de la calidad del empleo. Lo otro que quería mostrarles es, voy a cambiar de pantalla. Nosotros hace un par de años, con el apoyo de FES Ecuador, hicimos una página web donde pueden encontrar información mucho más clara sobre qué es la sindicalización por rama y por qué es importante para el Ecuador. Hay algunos documentos que se pueden descargar y que pueden ayudar a guiar la conversación. También hay una caja de herramientas de preguntas frecuentes y también hay un espacio que nos gusta bastante que se llama Crea tu Sindicato. Nosotros estamos plenamente conscientes de que hoy por hoy la sindicalización por rama es un espacio de disputa con el Estado, pero es un espacio de reconocimiento de derechos que debe ser disputado, porque no estamos pidiendo algo diferente, algo extraño. Estamos pidiendo que se reconozca algo que el Estado ya reconoció al ratificar el convenio 87 de la OIT y que existe en toda la región y en todo el mundo, pero la clase empresarial ecuatoriana la ha negado sistemáticamente. En esta parte de Crea tu Sindicato hemos hecho un esfuerzo por dar algunos lineamientos, algunos borradores de documentos que se pueden descargar muy fácilmente y se pueden llenar para poder crear una organización ramal. Y aquí tienen desde la solicitud del Ministerio del Trabajo, un modelo de acta, un modelo de estatuto y un espacio para la recolección de firmas. Lo que más nos ha gustado de aquí es el estatuto. Este estatuto lo hicimos con lineamientos generales, es un modelo que fue tomado de varias organizaciones ramales que ya existen en Colombia, en Argentina, con el objetivo de ver cómo podemos ir guiando la estructura de una organización ramal. Es decir, aquí están todos los documentos que cualquier persona que está dispuesta a disputar la sindicalización por rama en su sector podría tomar como una guía para crear su propia organización. Ahora, únicamente para ir cerrando este espacio, sí me gustaría mostrarles este video. Bueno, como acaban de ver en el video, la sindicalización por rama es un derecho que tenemos todas y todos, independientemente de cuál sea nuestra situación contractual. En virtud del convenio 87, deberían poder sindicalizarse todas las personas que conforman el mundo del trabajo, incluidas las personas que no tienen una relación de dependencia, como los voluntarios, voluntarias, pasantes, personas despedidas, jubiladas, jubilados, estudiantes, entre otras personas. Sin embargo, en Ecuador la sindicalización por rama está tan restringida a nivel de empresa que actualmente solo las personas que tienen un contrato de trabajo registrado podrían tener la posibilidad de sindicalizarse, pero deberían cumplir con el requisito mínimo de 30 personas para poder hacerlo, lo cual, como ya hemos visto, según la estructura empresarial
empresarial ecuatoriana es altamente difícil. Y por esto la sindicalización por rama, a pesar de que hay sentencias, a pesar de que hay pronunciamientos de OIT y a pesar de que hay sindicatos por rama en el país, sigue siendo un espacio de lucha y un espacio de disputa en contra del poder empresarial. Muchas gracias. Yendo hacia los fundamentos, ¿por qué piensas que la sindicalización sería útil, beneficiosa, positiva para el Ecuador? ¿Qué podría mejorar? ¿Qué efectos podría resultar para el país? Ya. Las organizaciones sindicales siempre son un mecanismo de democracia, entendida como el poder de decidir, el poder de redistribuir tanto el ingreso como la riqueza. Y las organizaciones sindicales también tienen el poder de reducir o eliminar las inequidades sociales. Por eso es que son tan importantes y por eso es que siempre han sido vistas como un obstáculo para el sector empresarial. En este sentido, tener una organización sindical habilita varias cosas. Cuando uno conforma un sindicato, tiene también derecho a hacer negociación colectiva, tiene derecho a hacer huelga, tiene mecanismos en el Ministerio del Trabajo que pueden ayudar a negociar colectivamente y también habilita la consulta tripartita, es decir, que todas las decisiones que se tomen en el Estado o por los empleadores deben pasar por un proceso de consulta con la parte trabajadora. Eso por decir algunas de los componentes de la sindicalización. Los beneficios de sindicalizarse efectivamente van desde lo más mínimo, es decir, ya no negocia una persona directamente contra el empleador, sino que ahora son todas las personas trabajadoras del sector que pueden negociar directamente con el empleador o con el grupo de empleadores, y esto facilita, por supuesto, el equilibrio de poderes y el equilibrio de fuerzas, porque en la actualidad, tal como estamos, es absolutamente imposible que, por ejemplo, un trabajador de una panadería pueda impedir un incremento salarial. Al contrario, si los trabajadores de panaderías del Ecuador o de Quito pudieran negociar incrementos salariales y negociaciones para las condiciones de trabajo, evidentemente el resultado sería diferente. La negociación colectiva ramal también permite que las condiciones de trabajadores y trabajadoras en general puedan equipararse, es decir, puede haber un lugar del Ecuador donde una persona que trabaja en una panadería esté ganando $200 mensuales, como puede haber otra persona que esté ganando el básico y quizá otra persona que esté ganando 600, $800. Con la negociación colectiva por rama de actividad, lo que se lograría es que todas las personas trabajadoras equiparen sus salarios a nivel nacional o al nivel de representación, sea de acuerdo a los criterios de contratación o a los criterios que se establezcan en la propia negociación. Sin el problema de la sindicalización, tú puedes encontrar diferencias de la que ocurre en el ámbito público versus la que ocurre en el ámbito privado. Y si esto es así, ¿te parece a ti que la sindicalización por rama es una estrategia que se puede practicar en ambos ámbitos, tanto público como privado? ¿O te parece que es una estrategia más orientada hacia el ámbito privado? Ujú. La sindicalización por rama es para todos, para el sector público y para el sector privado. El problema es que en Ecuador la sindicalización en el sector público está muchísimo más restringida que la sindicalización en el sector privado. Las personas que trabajan en el sector público bajo el régimen de la Ley Orgánica del Servicio Público, que son considerados como administrativos o administrativas, tienen un derecho a sindicalizarse súper restringido. El requisito para que ellos y ellas se organicen es de más del 50% de personas a nivel de la institución, lo cual es absolutamente imposible. Y además, la legislación nacional, después de las últimas reformas que sucedieron durante el gobierno de Rafael Correa, no tienen derecho a negociar y contratar colectivamente, o mejor dicho, lo tienen, pero el Estado ecuatoriano lo ha negado a través de las normas. En ese sentido, las organizaciones en el sector público están mucho más debilitadas y mucho más restringidas. En el sector privado, claramente que tenemos dificultades grandes como el número de personas y la sindicalización por empresa y las prácticas antisindicales también. Sin embargo, digamos que la posibilidad de hacer organización sindical es un poquito más alta que en el sector público.
La sindicalización por rama viene a ser una avanzada tanto para el sector público como para el sector privado, reconociendo que esta posibilidad está abierta para todas las personas. Sin embargo, sí que es más difícil lucharla en el sector público por la propia construcción de la Constitución y de la normativa infraconstitucional que ha limitado fuertemente este derecho. Entonces, es una oportunidad para todos y para todas, pero sin duda va a ser mucho más difícil luchar en el sector público porque todavía hay condiciones estructurales que em, no se han derrotado en el sector público. Y quizá donde está mucho más avanzado ahora es en el sector privado. Lo que sí es cierto es que dentro de las estrategias que deben implementarse para el sector público, por supuesto, la sindicalización por rama y la negociación colectiva ramal es parte de las agendas de las organizaciones sindicales. Fíjense que en el sector público es todavía más difícil hablar de esto porque al no existir casi organizaciones sindicales de servidores y servidoras públicas, es mucho más difícil poder sostener la organización, es mucho más difícil tener cuota sindical, es mucho más difícil plantearse un programa de trabajo a futuro, ya que el reconocimiento del Estado tiene que ser un reconocimiento casi que voluntario para que estas organizaciones tengan la real capacidad de poder acceder a todos los derechos que significa tener un sindicato. En el ámbito energético, petróleo, ¿las tendencias generales que tú presentabas sobre la sindicalización también se cumplen o tiene alguna dinámica específica este sector, tanto en el ámbito de la empresa pública Petroecuador como en el ámbito de las empresas petroleras privadas? No depende tanto del sector, sino del régimen de trabajo. Tanto en el sector público como en el área de las empresas públicas, hay varios regímenes de trabajo funcionando al mismo tiempo. Uno, por ejemplo, es el de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, otro es el de la Ley Orgánica del Servicio Público y al mismo tiempo funciona el Código del Trabajo. Lamentablemente, la posibilidad de sindicalización actualmente depende del régimen de trabajo al que pertenezca. Si eres una persona que está en Código del Trabajo, puedes organizarte siempre y cuando consigas el apoyo de 30 personas trabajadoras. En cambio, en el sector público, si eres LOSEP, deberías conseguir por lo menos el apoyo del 50% más uno de todas las personas de ese régimen del trabajo. Y como conviven simultáneamente en varias instituciones públicas, como por ejemplo en Petroecuador, que entiendo que también tiene servidores públicos y también tiene trabajadores de Código del Trabajo, o en ministerios como el Ministerio de Energía, el Ministerio del Ambiente, el propio Ministerio del Trabajo, conviven simultáneamente estos regímenes de trabajo, por lo que la sindicalización ahí es diferenciada. Unos trabajan bajo unas reglas del juego y otros bajo otras reglas del juego. Ahora, lo que sí es cierto es que existen sectores de la economía donde quizá la negociación colectiva puede tener mejores resultados y eso responde justamente a la capacidad de generación económica que tienen estos sectores. Entonces, la negociación colectiva que tendrían los trabajadores de un ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Educación, versus la negociación colectiva que tendrían los trabajadores de empresas estratégicas como Petroecuador, por ejemplo, sí que va a ser diferente en términos adquisitivos y de recursos, justo por la propia capacidad generativa del sector. Y esa diferencia es una diferencia que está justificada, por supuesto, por el sector en el que laboran, en el sector al que están prestando su fuerza de trabajo, y también es una diferencia que los estados han asumido como una diferencia posible. Entendemos que no hay normativa específica. em, Explique cómo se aplicarían los efectos de la contratación colectiva por rama. Em, ¿Tú podrías más o menos indicarnos, uno, si la normativa actual sería suficiente para entender cómo funcionaría la sindicalización por rama, la negociación colectiva por rama? Y si no, ¿cuál te parece que podrían ser las reformas normativas que deberían introducirse para poder aplicarla, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando las personas no especializadas escuchan sobre la sindicalización por rama, a veces es un poco difícil imaginarse cómo se cumpliría
los resultados de un proceso de negociación colectiva, ¿no? O sea, entre todas las empresas, para toda la Ujú. rama, solamente para los empleadores de las personas sindicalizadas. Eso. Sí. Mm, Paradójicamente, muchos de los argumentos que ha tenido el Ministerio del Trabajo para negar la sindicalización por rama y la negociación colectiva ramal se basan en que no hay norma. Y cuando no hay norma, exigen requisitos que tampoco están en la norma. Y eso es algo que, por supuesto, es contrario al artículo 11 de la Constitución de la República, que establece que no pueden restringirse los derechos por falta de norma y no pueden pedirse más requisitos de los que ya estén establecidos en la norma. Em, y el problema entonces es que como no tenemos un reglamento que sea más amplio, que reconozca la sindicalización por rama y la negociación colectiva ramal, hay lagunas que no han sido cubiertas sobre cómo debería funcionar. Sin embargo, eso no significa que por existir lagunas no exista el derecho o no pueda garantizarse el ejercicio de ese derecho. Todo lo contrario, el Estado debería tomar las medidas más idóneas y adecuadas para garantizar que el derecho se cumple efectivamente. Por ejemplo, en el caso de la negociación colectiva ramal, no tenemos una reglamentación que nos indique cómo podemos hacer negociación colectiva ramal, pero eso no significa que no tengamos derecho a hacer negociación colectiva ramal. El Ministerio del Trabajo, a través de su reglamento de organizaciones laborales y de un último reglamento que se refiere a la negociación colectiva, tanto en el sector público como en el sector privado, tiene algunos lineamientos de cómo debe hacerse una negociación colectiva. Y algunos de estos puntos, claro que pueden ser aplicados, pero como de manera muy general. Por ejemplo, tú puedes aplicar cómo presentar la solicitud, el tiempo para hacer una negociación colectiva directa, el proceso de la firma, etcétera. Esas cosas como más formales podrían adaptarse a la negociación colectiva ramal. Sin embargo, hay otros elementos que todavía no se han previsto, como por ejemplo los niveles de negociación. Y tampoco se ha previsto la configuración o no de comisiones negociadoras cuando las organizaciones sindicales de rama representan a varias provincias, a varios sectores o a varias empresas, por ejemplo. Esos detalles no se han previsto tanto en la norma, pero creo que las organizaciones sindicales lo tienen mucho más claro. De hecho, hace un par de meses, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, con el apoyo que también hemos dado nosotras, presentó ya un proyecto de ley a la Asamblea Nacional sobre sindicalización por rama. Y este proyecto de ley pretende constituirse en un marco que reforme el Código del Trabajo y que establezca cuáles son estos parámetros a seguir, no solo en negociación colectiva, sino en sindicatos por rama en general, es decir, cómo se registran, qué tipos hay, como el contenido del estatuto, las directivas, los procedimientos de reclamación, la negociación colectiva, la huelga, entre otras cosas. Entonces, hay una propuesta que pretende tener un marco de acción un poco más claro. Sin embargo, no significa tampoco que vamos a esperar a que esta propuesta se apruebe o no. Tal como están las cosas ahora en Ecuador, el Ministerio del Trabajo, si tuviera la voluntad o no, si también tuviera una orden judicial, debería implementar todos los mecanismos para garantizar resultados efectivos en cuanto a sindicalización y negociación colectiva ramal, aunque no exista un procedimiento escrito. Y para profundizar en esto, ¿nos podrías comentar sobre tres asuntos? Uno, ¿cómo se delimitaría lo que constituiría o con lo que constituye una rama? Sería una primera pregunta. Segundo, ¿cómo se realizaría el proceso de negociación colectiva? Es decir, ¿cuándo, o sea, cuándo serían vinculantes las decisiones? Em, ¿En qué condiciones podría producirse este proceso? Y tercero, ¿cómo operaría el derecho a huelga? Ya, bueno, a nivel internacional, los principios de la Organización Internacional del Trabajo y del Convenio 87. Tienes que cerrar el CIDT. La compu. Ajá. Lo que pasa es que se arregló y volvió a aparecer de la nada. Ahorita ya estás bien. Ya. De acuerdo con los principios internacionales y el Convenio 87 de la OIT,
todos los estados deberían limitarse a únicamente hacer regulaciones generales, no injerencias absurdas ni limitantes a las organizaciones sindicales. Es por eso que todo tipo de regulación que se emita a nivel estatal debe ser estrictamente ceñido a lo necesario. No debe ser abusivo, no debe ser extralimitante y tampoco debe obstaculizar el funcionamiento de las organizaciones. En este caso, al regular la sindicalización por rama y la negociación colectiva ramal, debemos respetar estos principios y tratar de hacer un marco legislativo general. ¿Cómo se regulan las organizaciones sindicales al interno? Esa es una decisión de las organizaciones sindicales y no puede estar reglamentada a través de una ley o a su vez a través de un reglamento que sea minucioso y detallado, sino que más bien solo debe haber pautas generales para que las organizaciones decidan cómo aplicar ese alcance. La determinación de ramas de actividad por el momento está establecida a través de lo que el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios ha constituido como las ramas sectoriales. Sabemos que estas ramas actualmente vigentes son insuficientes, no están actualizadas y dejan por fuera a muchas personas, como quienes, las personas que están en la economía informal, informalizada o también en la economía autónoma. Y eso, por ejemplo, es un problema también. Lo ideal sería que las organizaciones sindicales, en consulta también con empleadores y Estado, tengan la posibilidad de volver a determinar cuáles son esas ramas de actividad. Y no debería haber un listado taxativo de cuáles son las ramas de actividad, sino que las y los trabajadores puedan irlo decidiendo en el camino de acuerdo a sus necesidades. Y luego de esa determinación, lo que también es importante mencionar es que las organizaciones deciden cuál es su nivel de representación, tanto en lo que se refiere a personas como en lo que se refiere a territorio. Por ejemplo, una organización podría decidir representar al sector textil de Quito y otra podría decidir agrupar también al sector de Guayaquil, de Santo Domingo, de Cuenca, etcétera, cómo agrupar o representar a los trabajadores del sector a nivel nacional. Ese poder de decisión lo tienen las organizaciones sindicales y no puede ser determinado a través de una ley, ni siquiera de un reglamento. Y ese punto de representación, ese alcance en la determinación de quiénes, dónde y hasta dónde se representan, es lo que también se convierte en la base que habilita luego la negociación colectiva, porque puede ser una negociación colectiva para el sector en general, independientemente de que estén o no afiliados al sindicato de rama de actividad, o puede ser una negociación colectiva únicamente por las organizaciones que se encuentran afiliadas dentro del sindicato de rama de actividad. Eso también lo deciden las organizaciones y va a depender un poco del desarrollo que vayan teniendo las organizaciones sindicales a nivel nacional. En algunas legislaciones, por ejemplo, se ha previsto que hay ciertas cosas que se pueden negociar a nivel nacional y otras que se deberían negociar a nivel local. Por ejemplo, en algunas legislaciones se indica que el tema de salarios merece una negociación nacional, pero hay otros temas que pueden ser más locales, como las condiciones de transporte, las condiciones de trabajo o alimentación, que pueden negociarse a nivel local. Lo que es importante también señalar es que la negociación colectiva general se convierte en un piso, por así decirlo, para que a partir de ese piso en las localidades las organizaciones puedan ir negociando hacia arriba. Se puede establecer una negociación colectiva a través de la conformación de comisiones negociadoras para que nadie se quede afuera. La comisión negociadora lo que pretende es que todas las organizaciones sindicales del sector tengan un grado de representación en la negociación colectiva. Es decir, eso también es como algo que puede quedar abierto y a decisión de las organizaciones, porque insisto en que no se puede determinar esto a través de una ley o de un reglamento. La ley o el reglamento solo podrían emitir directrices generales de cómo debería funcionar. Y una vez que se logre conformar la forma de negociación, puede ser una comisión negociadora, el empleador tiene la obligación de sentarse a negociar con la parte trabajadora. Esa es una de las ventajas, ese es uno de los derechos de la organización sindical que no tienen otro tipo de organizaciones como las asociaciones sociales, por ejemplo, como las fundaciones o las corporaciones que son organizaciones de otro tipo. Ese es un derecho exclusivo de la organización sindical.
y es por eso que es tan importante, y también que el sector empresarial lo ve como una amenaza a ratos. ¿Cómo funcionaría en otros derechos como la huelga, por ejemplo? Eso también es algo que está a discusión. Actualmente nuestra huelga está muy restringida a los conflictos colectivos de empresa y solamente en determinadas circunstancias. No es una huelga que se pueda dar de un momento para otro, como sucede en otros países y en otras legislaciones, y tampoco es una huelga que pueda presionar la negociación colectiva. En ese sentido, la huelga también debería quedar solamente con reglas mínimas, con reglas generales, y debe volver a su fin, que es mostrar la fuerza de las personas trabajadoras organizadas sin que tenga que ceñirse exclusivamente a un conflicto colectivo del trabajo ya iniciado, sino que pueda darse en cualquier momento frente a cualquier incumplimiento de la parte empleadora o incluso como una medida de presión para la negociación colectiva. Ya, para finalizar, Angie, una pregunta. Por ejemplo, en las recomendaciones de la OIT, es súper general que siempre haya un requerimientos al país para, por ejemplo, bajar el número del número mínimo de trabajadores para poder formar un sindicato. Y segundo, reformar la normativa para reforzar las libertades sindicales. Lo que parece ser que está más vinculado a una estrategia de fortalecer la sindicalización por empresa. ¿Te parece a ti que la sindicalización por empresa ya no tiene viabilidad en el país o podría ser también una estrategia complementaria o alternativa a la sindicalización por rama dependiendo del sector económico, tal vez? La OIT se ha manifestado en línea de que las organizaciones por empresa no deberían constituirse con un número tan alto de 30 personas. Ese número debería ser menor. Y también ha dicho que no solo se debe hacer o no solo se debe permitir sindicatos por empresa, sino cualquier otro tipo de forma sindical. Esa creo que son las dos observaciones más importantes que ha hecho el Comité de Libertad Sindical y también la propia OIT en los informes que surgen de las conferencias. En realidad, cuando hablamos de sindicalización por rama, no hablamos de la desaparición de los sindicatos por empresa, sino que hablamos de instaurar una figura que puede potenciar esa sindicalización por empresa. Es decir, la sindicalización entendida en un paraguas muy grande habilita sindicatos por empresa, por rama, por industria, por gremio, etcétera, y todo tipo de forma sindical que las organizaciones decidan. El problema quizá más notorio aquí es que solamente nos han permitido sindicalizarnos por empresa, y cuando decidimos pelear por otras formas sindicales como la sindicalización por rama hemos encontrado este obstáculo. Claro que la sindicalización por rama quizás es la manera más fuerte y más garantista de organizarse, sin embargo, esa es solamente una de las varias posibilidades de forma organizativa, así como la organización por empresa es solamente una de las varias posibilidades de organización. Entonces, no significa que lo uno quite al otro, sino es más bien reivindicar este derecho que tienen las organizaciones de poder elegir cómo quieren organizarse y de que los requisitos que se establezcan para aquello no sean requisitos desmedidos, sino que realmente sea posible hacer organización sindical. Ok, y por último, Angie, considerando el gráfico que nos mostraste sobre sobre el tamaño de las empresas ecuatorianas, parecería claro que o sea, el volumen de renta más importante y aparte el impacto que generan en la economía del país está más en los grandes grupos económicos, ¿no? O sea, decir que pueden formar carteles, monopolios y en eso impactar en los precios, en el consumo del trabajador. ¿No te parece que tal vez la sindicalización por rama tal vez debería ajustarse para orientarse principalmente a regular el trabajo dentro, o sea, dentro de los grandes grupos económicos y o de los sectores vinculados a a la gran agroexportación? En realidad, permitir la sindicalización por rama en el país también abriría la puerta a poder hacer organizaciones sindicales en cualquier sector de la economía. Eso incluye, por supuesto, a los grandes grupos económicos, que como tú dices, son los que mayor sobreexplotación ejercen y también son los que mayor utilidad sacan de ese trabajo sobreexplotado. Y también son los grupos que en más posibilidades estarían de redistribuir mejor ese ingreso, esa riqueza.
Entonces, la sindicalización por rama, cuando sea una realidad generalizada para todos y todas en Ecuador, claro que traería un contrapeso importante en esos sectores porque las organizaciones estarían en posibilidades de discutir negociaciones sobre ingresos reales, sobre salarios reales, sobre costos de vida reales y seguramente podrían lograr dignificar mucho más sus condiciones de vida y de trabajo. Ok, Angie, ahí se nos quedan varias preguntas, pero que no te queremos agotar. Em, Espero que esta pequeña clase les haya servido mucho. La verdad es que la sindicalización por ramas sigue siendo una lucha constante en Ecuador y esperamos tener buenas noticias pronto. Mientras tanto, les animo a que ustedes sigan pensándose como trabajadores, como trabajadoras, como clase obrera y también piensen en la organización como una forma de dignificar sus propias condiciones de trabajo. Finalmente, quiero agradecer al convenio Ecoandino por la oportunidad de poder acompañarles en este espacio y espero que sigamos colaborando en otros proyectos. Muchas gracias.